Ahora vamos a ver por qué los pacientes que tienen síndrome nefrótico van a tener edema. Esto es porque el paciente que tiene síndrome nefrótico es un paciente que está tirando o digamos está excretando proteína. Y una de las proteínas que va a excretar es la albúmina. Y recordemos las 4 fuerzas de Starling, que esto es, aquí está el capilar. Tenemos la presión hidrostática intracapilar, que es la fuerza que la sangre genera, o sea, la sangre que está aquí, o el líquido, genera una presión que empuja a la pared capilar, esa es la presión hidrostática. Lo mismo aquí en el intersticio tenemos la presión hidrostática intersticial, pero aquí pues casi no tenemos nada de líquido, Esa sería la presión que este líquido ejerce en el capilar, pero casi no hay líquido aquí. La otra es la presión oncótica. La presión oncótica es las proteínas y los electrolitos y los productos glucosilados jalan agua. Entonces, si aquí tenemos proteínas como es por ejemplo la albúmina jala agua. ¿Y de dónde va a jalar el agua? De aquí. Entonces, esa es la presión oncótica intracapilar. Generalmente, o digamos la mayoría es producida por la albúmina. Entonces, el hecho de que tengamos albúmina en el capilar, eso hace que la sangre se pase del intersticio hacia el torrente sanguíneo. ¿Y quién es la principal proteína que tenemos aquí? Es la albúmina. Entonces, la albúmina es la que genera la presión oncótica intracapilar y la presión oncótica es la que jala agua del intersticio hacia el capilar. Si el paciente está excretando la albúmina, vamos a tener una disminución de la albúmina. Y si disminuye la albúmina, entonces aquí tenemos menos albúmina, entonces es menos agua la que se va a jalar desde el intersticio hacia la sangre. Como tenemos menos albúmina, se jala menos agua. Y como se jala menos agua, se queda líquido aquí en el intersticio. Y líquido en el intersticio se llama edema. Entonces, ¿por qué el paciente con síndrome nefrótico viene con el pitting edema? Porque está excretando, está tirando la albúmina. Y la albúmina es la principal proteína que genera la presión oncótica intracapilar. Ahora hay otros mecanismos, como es que el paciente que tiene síndrome nefrótico tiene retención de sodio. Y si retiene sodio, recordemos la frase de a donde va el sodio, va el agua. Esto es, si tenemos retención de sodio, también vamos a tener retención de agua. Entonces, el paciente retiene agua. Si retiene agua, aumenta la cantidad de sangre aquí. O sea, aumenta el volumen porque el paciente retuvo agua. Esto genera un aumento de la presión hidrostática intracapilar. O sea, como tenemos más líquido aquí, el líquido pues empieza a empujar a las paredes. Y entonces el líquido se puede filtrar del capilar, o sea, se va a chorrear hacia el intersticio, produciendo líquido en el intersticio, que es edema. Entonces, básicamente 2 razones por las cuales el paciente con síndrome nefrótico viene con edema. Uno, por disminución de la albúmina y por tanto disminuye la presión oncótica intracapilar. Y la otra por retención de agua, en donde aumenta la presión hidrostática intracapilar. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.